Eso. Bueno, después se fueron. voy a ver quién está acá. Espérenme. Ahí están con los... Bien. Ahora sí, buenos días a todas y todos. Le damos la más cordial bienvenida desde la Comisión de Investigación e Innovación de la Facultad de Medicina. Hemos organizado este seminario en línea, el cual nació desde una encuesta que nosotros realizamos a inicio de año a las y los académicos y académicas de nuestra facultad sobre temáticas que a ellos y a ellas les interesara conocer con respecto al tema de investigación o relacionada en investigación. Y una de las mayores, de los que más se repetían las temáticas, uno fue las revistas que vimos en el seminario pasado, y otra temática que se repetía mucho como seminario era esto de las revisiones, ¿ya? Nosotros con Jorge, nuestro bibliotecólogo de la Facultad de Medicina, hemos tenido, o él ha tenido muchas iniciativas de generar este tipo de ahí sí, ya. Para ver aspectos transversales de lo que son las revisiones en todas, por lo menos en nuestra facultad, las ciencias de la salud. Y esto ojalá estén de muchas facultades porque esto también es transversal, se está transversalizando a otras ciencias también. Así que muy bienvenidos y bienvenidas. Y entonces ese es el contexto de más o menos por qué nosotros estamos haciendo estos seminarios como una vez al mes, o a lo mejor nos vamos a aplazar después un poquito, porque nace de la necesidad de nuestras académicas y académicos de la facultad, ¿ya? Jorge ya nos presentó, como les decía hace un momento, uno de revista científica e indexación, el cual ustedes también pueden encontrarlo en la página o en el YouTube de nuestra facultad. Y hoy vamos a presentar este, así que Jorge, ¿estás por ahí? Muy Sí, ¿me agradecida escuchó? de tu disposición, así que va a hacer estas orientaciones en los distintos métodos que existen para que podamos conversar, ¿ya? Jorge siempre nos dice de que podemos ir interrumpiendo, ¿ya? O preguntando durante la conversación o el diálogo que se va a establecer, o si no, ustedes también pueden ir escribiendo preguntas en el chat y yo ahí voy interrumpiendo a Jorge para poder conversar y darle respuesta a sus interrogantes, ¿ya? Eso, bien, Jorge, estamos listos y listas. Gracias. Buen día a todos, a todas. Espero se encuentren bien. Como ya me había presentado Cibeles, mi nombre es Jorge Meneses, yo soy bibliotecólogo, soy el jefe de biblioteca aquí de la Facultad de Medicina. Y hoy día se está compartiendo, sí. Vamos a hablar acerca de las revisiones sistemáticas, ¿ya? Es más que nada una introducción a este concepto de revisiones sistemáticas que yo creo que en más de alguna instancia todos la hemos escuchado, ¿verdad? Em, los objetivos, ¿verdad?, del seminario son dos que son súper simples en realidad. Es introducir a las revisiones sistemáticas, a eso me refiero como introducir al concepto que es una revisión sistemática, que ya sepamos qué significa, y también entregar algunos fundamentos y criterios, eh, como dice, valga la redundancia, fundamentales, ¿verdad?, para poder trabajarlas, ¿ya? Todo esto, como se está diciendo ahora y se dijo en un inicio, eh, es algo sumamente introductorio, ¿ya? Porque el concepto de las revisiones sistemáticas, ¿verdad? El tipo de trabajo, las metodologías, ¿verdad? La estructura, eh, es bastante contenido como para verlo en un seminario, ¿verdad? Entonces, como para que empecemos a trabajar lo más fundamental, de lo más fundamental. ¿Cuál va a ser nuestra agenda o la ruta de este taller o de este seminario? Primero vamos a responder, ¿verdad?, el interrogante de qué es una revisión sistemática, qué es este tipo de investigación, tener una definición clara. Vamos a hablar de Cochrane, ya de que básicamente no podemos hablar de revisiones sistemáticas sin hablar de Cochrane y no podemos hablar de Cochrane sin hablar de revisiones sistemáticas. Vamos a hablar de Amstar, Prisma, que son, como les decía, unos de los fundamentos que hay que tener siempre en cuenta porque básicamente nos dan los criterios
poder tener una revisión o una investigación de calidad, vamos también a hablar del concepto de metaanálisis, que es algo que va muy de la mano con las revisiones sistemáticas, eh, y que también siempre hay un poquito como de nebulosa en relación a qué es un metaanálisis. Y después voy a hablarles de las revisiones de alcance, las revisiones rápidas, que son lo que la experiencia me ha mostrado que se ve como más en la U, principalmente en la facultad. Las revisiones de alcance es como lo que más se ve o lo que la gente trata de hacer, ¿verdad? Primero, tenemos que tener una claridad. Nosotros tenemos distintos tipos de estudio, ¿verdad? Tenemos los estudios descriptivos que nos buscan medir o detallar características propias o características propias, ¿verdad? El comportamiento de una población. Ya, eso es por un lado. Después tenemos los estudios analíticos que son causa-efecto, ¿verdad? Ven la relación entre dos o más variables y de ahí uno empieza a sacar datos. Tenemos los observacionales, tenemos los experimentales. En uno nosotros revisamos, ¿verdad? Observamos, no nos metemos con la muestra o con la N, con la población. Y después tenemos los experimentales donde uno ya maneja más bien las variables, ¿verdad? Y de ese tipo de estudios, uno saca datos, ¿ya? Los estudios analíticos son casi siempre lo que uno tiene como en el imaginario de que es una investigación, ¿verdad? Como yo, por ejemplo, voy a ir a tomar una encuesta o voy a hacer una entrevista. O voy a realizar una intervención, o voy a probar un medicamento, o voy a trabajar tal vez con algún tejido y de ahí salen datos. Y esos datos casi siempre, o siempre, si no es un capítulo de libro, se publican en un artículo, ¿verdad? Eh, y esos datos es lo que nosotros trabajamos en las revisiones que son investigaciones secundarias. ¿Ya? Los estudios analíticos como tal son estudios o investigaciones primarias. Después tenemos las investigaciones secundarias, ¿ya? Que las investigaciones secundarias básicamente son la síntesis de la evidencia. Y por eso empezamos a hablar de revisiones sistemáticas, revisiones narrativas, scoping review, revisiones vivas, ¿verdad? Overviews, entre muchos otros tipos de investigaciones secundarias, ¿ya? Ahora, ¿qué es una revisión sistemática? Ya sabemos que es un tipo de revisión secundaria, pero o sea, acá tenemos una definición de distintos autores que básicamente nos dicen que una revisión sistemática es un tipo de investigación que se basa en la síntesis de la evidencia, ¿ya? Es decir, que yo estoy analizando los datos que tengo disponibles. Yo no puedo hacer una revisión sistemática si no tengo datos, ya si no hay una evidencia disponible. Y lo que buscan es dar sentido a los datos, ¿verdad? A través de una metodología que es sistemática, ya tiene una forma de hacerse, es transparente y es replicable. Y estas características que sea sistemática, transparente y replicable buscan minimizar los sesgos y los errores. ¿Por qué? Porque la finalidad también de poder analizar la síntesis, perdón, de poder hacer una síntesis de la evidencia disponible de los datos que hay en investigaciones es que nosotros podamos, igual, la finalidad de estas investigaciones es, por ejemplo, la toma de decisiones. ¿Ya? La finalidad de las revisiones sistemáticas siempre va a ser la toma de decisiones, ¿verdad? Ya sea para generar otra investigación, ya sea para políticas públicas, ¿verdad? Ya sea que la OMS necesita algo porque estamos en pandemia, ya sea para actualizar una malla curricular de una carrera, ya sea para tener una suerte de estado del arte para un proyecto, pero las revisiones sistemáticas no es simplemente investigar. ¿Ya? La finalidad es encontrar un vacío en la evidencia también, pero la finalidad es mayor, es que yo pueda, en base a toda la evidencia que tengo disponible, hacer una síntesis y con eso poder empezar a tomar decisiones estratégicas, ¿ya? Y hay muchos, eh,
aspectos que están relacionados con esto, ¿verdad? Las políticas públicas, las organizaciones, la población, ¿verdad? Y algunas características de las revisiones, ¿verdad? Los objetivos están claramente definidos en las revisiones sistemáticas. Acá, por ejemplo, eh, no sé si alguien dentro de los asistentes, por ejemplo, están familiarizados con la pregunta PICO, o el PSC, o el SPICE, o el PICOT. A mí se me olvida. Hola, buen día. La buen día. Pero, por ejemplo, el PICO es población, intervención, comparación y outcomes, que son resultados, ¿verdad? O el PSC es población, concepto, contexto. El SPICE es settings, population, intervention, comparación y evaluación. Entonces, cuando nosotros hablamos de objetivos claramente definidos, es porque tenemos que tener igual, en este caso, por ejemplo, un marco de trabajo. Y ese marco de trabajo es PICO o el framework, ¿ya? Porque yo tengo que tener sumamente claro cuáles van a ser los aspectos fundamentales de lo que yo voy a estar trabajando, cuál va a ser mi población, si es que voy a tener una intervención, cuál va a ser la comparación y cuáles van a ser los resultados esperados o los outcomes que yo después quiero investigar dentro de la evidencia que hay disponible. Tengo que tener criterios de elegibilidad predefinidos, ¿ya? Algo que pasa mucho con las revisiones sistemáticas es que se trabaja con protocolos y esos protocolos se cargan en distintos repositorios, ¿ya? Próspero es uno de los repositorios más famosos que recibe o más conocidos, ¿verdad? Para cargar los protocolos de revisiones sistemáticas. ¿Y cuál es la finalidad de que yo tenga, por ejemplo, los objetivos claramente definidos, un criterio de elegibilidad predefinido, que yo cuando hago uno de estos trabajos, ¿verdad? Tengo que tener todo súper estructurado para, como se dijo al principio, evitar sesgos y errores. Entonces tengo que tener mucho cuidado con la metodología y tengo que ser muy estricto con la metodología para que sea de calidad la investigación que estoy realizando. Y en parte también para que, como se ve ahí, pueda ser transparente y replicable. Em, Después nosotros hacemos la búsqueda de literatura o evidencia. Ahí casi siempre Prisma, Amstar, Cochrane, todos recomiendan que las búsquedas de la literatura, ¿verdad? Sean, si no las va a realizar, por último, supervisadas o con consultas constantes a un especialista en información, que casi siempre es un bibliotecólogo o una bibliotecóloga referencista, que nos especializamos en la búsqueda de la literatura científica, ¿ya? Con las bases de datos, con las ecuaciones de búsqueda, después con la exportación de los metadatos para subirlos a un software que los analice. Entonces, la búsqueda sistemática de la literatura también es una característica fundamental. Después tenemos la evaluación de la validez de los estudios, que ahí, ¿verdad? Es cuando se pueden ocupar distintas herramientas para validar la calidad de la evidencia. Están las escalas GRADE, por ejemplo. Después tenemos la síntesis y la presentación de los hallazgos y la evaluación de la fiabilidad de la evidencia. Y ahí, entre medio, hay muchas pruebas estadísticas. Pero la revisión sistemática, sí, así como resumiéndolo, ¿verdad? Es un tipo de investigación secundaria que se basa en la síntesis de la evidencia eh, y que es bastante estricta en su metodología, ¿ya? Porque busca minimizar el sesgo y el error que puede haber. Y porque también evalúa la calidad de la evidencia con la que está trabajando. Ahora, no sé si han escuchado hablar, por ejemplo, de Cochrane. Si a alguien le suena a Cochrane, la gente de la salud, lo más, si es que no son todos de la salud, pero lo más posible es que Cochrane siempre esté como presente por ahí dando vueltas. Eh, Cochrane básicamente es una red mundial, ¿verdad? Ahí dice, es independiente y sin fines de lucro, está formada por investigadores, profesionales sanitarios, pacientes, cuidadores, pero Cochrane lo que busca es eh, analizar
o mejor dicho, ver todas las investigaciones de distintos temas relacionados con salud y mejorar la evidencia. ¿Ya? Ahí dice para ayudar a los pacientes y las organizaciones sanitarias a tomar decisiones informadas. ¿Por qué? Algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta porque igual estamos en un ambiente académico es que cada vez se están realizando más investigaciones, ¿verdad? Y cada vez hay muchos más datos disponibles, tanto en Internet como en repositorios. Es algo que va muy de la mano con, se han participado tal vez en otras capacitaciones o en otras instancias con el concepto de ciencia abierta o de ciencia ciudadana, que es parte de ciencia abierta. Nosotros como humanidad, ¿verdad? Estamos generando y la academia está generando tanta información, tanta evidencia, que se presta para distintas cosas. Primero, siempre tenemos que tener la altura de miras para no creer todo lo que vemos en un artículo, ¿verdad? Porque se presta también para malas prácticas, la evidencia. Entonces, ahí está el evaluar la evidencia. Y por otro lado, como dice ahí en la presentación o lo que hace Cochrane, resumen la mejor evidencia, la verdad, sobre una amplia variedad de temas relacionados y resumen la mejor evidencia para ayudar a los pacientes y las organizaciones sanitarias a tomar decisiones informadas. Y de ahí viene el concepto de hacer la síntesis. Yo hago un estado del arte, por ejemplo, de, eh, no sé, X tratamiento que se está realizando, ¿verdad? O X intervención, cómo se está realizando acá, cómo se está realizando en Europa, cómo se está realizando en Asia, cómo se está realizando en Norteamérica. Tomo los resultados, ¿verdad? Los paso por software estadísticos, veo que son representativos, veo que la metodología fue la correcta. Entonces, a través de todas este sistema por el que pasa, ¿verdad? Por el que son revisiones sistemáticas, eh, soy capaz de decir, oye, este es el estado del arte de lo que se está haciendo. La calidad de la evidencia es de esta forma. Hay herramientas que ya vamos a ver, Amstar, que nos ayudan a evaluar también la calidad de lo que se está haciendo para que tú puedas tomar una decisión, ¿ya? Porque la información es muy amplia, es una cantidad de información muy grande. Entonces, no nos podemos basar solamente en un estudio, pero al mismo tiempo cuesta querer investigarlos todos de manera independiente. Entonces surge el tema de las revisiones sistemáticas. Y también utilizan, como ahí dice, métodos sofisticados para combinar estudios, cientos, ¿ya? Em, Como dice ahí, el resultado es un tipo de evidencia sanitaria conocido como revisión sistemática. Cochrane es efectivamente considerado la referencia en revisiones sistemáticas por parte de profesionales sanitarios investigadores, la OMS, ¿verdad? El MinSal en Chile. Y como les dije, no podemos hablar de revisiones sistemáticas sin mencionar a Cochrane porque es quien pone los estándares, ¿ya? Es con quien trabaja Prisma, con quien trabaja Amstar, ¿verdad? Para ver cómo se tienen que reportar los artículos de revisiones sistemáticas, cuáles son los aspectos que tiene que tener una revisión sistemática para que la calidad de la evidencia sea la idónea. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda o algo que no se entienda? Recuerden que pueden interrumpir, ¿verdad? Levantar la mano, escribir por chat. ¿Vamos bien? En el chat no hay nada escrito, Jorge, por el momento. Y ahí hay Mm, una mano levantada de Pamela mm. Soto. Sí, Sí. quería Pame, dale aprovechar nomás. Gracias. Jorge, quería preguntarte que en relación a Cochrane, nosotros tenemos una muy buena representante de Cochrane, que es la profesora Eva Madrid. ¿Tiene Ujú. nexo con esto que estás hablando? ¿Es ella nuestro referente para poder preguntar acerca de esto, recibir orientación Sí, o no? efectivamente, ¿Sí? porque Ya, sí, sí. gracias. Eva Madrid es la representante de Cochrane, ¿verdad? Creo que es la cabeza de Cochrane Iberoamérica. Trabaja constantemente con distintos grupos de investigadores, ¿verdad? Entonces la célula Cochrane de la UB eh, es ella el contacto. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta por ahora? Ya. Entonces, después tenemos, como les había dicho, Amstar. Cochrane es una organización, ¿verdad? Una red mundial.
Amstar es una herramienta, ¿ya? Y ahí dice qué significa a measurement tool to assess systematic reviews. Es básicamente una herramienta para evaluar revisiones sistemáticas. Y esta herramienta tiene distintas funcionalidades o funciones, ¿ya? Busca desarrollar y evaluar revisiones, ya se utiliza como una guía, eh, y también se puede utilizar como material para la enseñanza acerca de cómo realizar revisiones sistemáticas, porque tienen distintas, por así decirlo, recursos, ¿ya? Tienen distintos materiales, además de la herramienta como tal. Básicamente, los objetivos que tiene son dos, que ellos lo plantean de esta manera, que es crear instrumentos válidos, fiables y útiles que ayuden a los usuarios a diferenciar entre revisiones sistemáticas, centrándose en su calidad metodológica y el consenso de los expertos, y facilitar la elaboración de revisiones de alta calidad. ¿Cómo ellos buscan facilitar la elaboración de revisiones de alta calidad? Entregando estas directrices. Estará, esta presentación está, sí, porque está siendo grabada, se va a subir al YouTube después, ¿verdad, Chibele? Que preguntaron por el chat. Sí, así tal cual. Eh, Entonces busca facilitar la elaboración de revisiones de alta calidad a través de entregar el material, por así decirlo, ¿ya? Amstar básicamente es un checklist. Si uno busca Amstar en Google, le va a aparecer la interfaz, un sitio web que se ve súper simple. Y uno empieza, por ejemplo, poniendo el nombre de la revisión y después rellenando ítems. Son 16 ítems, y de esos 16 ítems, 7 son críticos, que es los que están aquí en esta cajita, ¿verdad? El protocolo está registrado, ese es el ítem 2, ¿ya? Antes del comienzo de la revisión. ¿Por qué? Porque los protocolos tienen que estar registrados de manera a priori de que la revisión ya se empieza a trabajar, porque ahí se presenta, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las metodologías que los investigadores van a ocupar? ¿Cuál es el equipo de trabajo? ¿Cuál va a ser la extracción de datos? ¿En qué bases de datos van a trabajar? ¿Qué fuentes de información van a utilizar? ¿Si van a utilizar solamente artículos o si van a utilizar artículos y literatura gris? ¿Si van a revisar solamente información que está disponible en línea o también van a buscar información de manera física? Por ejemplo, no se nos tiene que olvidar que las revistas digitales no son algo 100% nuevo, ¿verdad? Antes teníamos otras cosas, las en papel, en las hemerotecas. La literatura gris, porque ahí preguntan Caroline Weinstein. La literatura gris básicamente es toda la literatura o toda la información que podríamos decir que es oficial, pero que no ha pasado por pares evaluadores, ¿ya? Por ejemplo, un preprint es literatura gris, aunque sea una investigación, porque todavía no pasa por un proceso de pares evaluadores, no tiene investigadores, por ejemplo, de una revista o un comité de un comité editorial de un libro que revise la calidad de esa investigación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que yo más doy es cuando la información ministerial es información que podríamos decir que es oficial, pero no podemos decir que es información académica, porque no ha pasado por el filtro académico, no ha pasado por un proceso editorial ni de revista ni de libro, o por ejemplo cuando vamos a un congreso y el Congreso solamente recibe el abstract de la presentación o de la ponencia, y es como, oh, sí, tiene que ver con los ejes, y después a todos nos ha pasado que a veces uno va a un Congreso y hay presentaciones que son muy buenas y otras que uno dice, bueno, eh, es por lo mismo, porque no hay una evaluación. Respondí la pregunta, Caroline, y ¿Hay otra pregunta, Jorge? Gracias. ya, de nada. Y sí, Daniela Ruiz pregunta si esto aplica a las Scoping Review, lo de la publicación del protocolo. eh, Depende. No es 100% obligatorio, es altamente recomendable, ¿ya? El protocolo con las Scoping Review. No es obligatorio, como con las revisiones sistemáticas. Y depende en qué sentido, en que a veces las revistas les van a pedir el número de registro del protocolo en un repositorio.
Y eso va a depender de la revista. Hay revistas que piden el número de registro y hay revistas que no. Lo que yo siempre recomiendo es que cuando uno está haciendo un scoping, igual tenga que hacer un protocolo, porque el protocolo nos ayuda a tener básicamente la receta de cómo yo voy a hacer el trabajo, tener un consenso entre los investigadores y las investigadoras antes de empezar a trabajar y prevenir errores, ¿ya? Y tener todo bien claro. Entonces, ¿no hay más preguntas? No. Entonces yo acá tengo, como íbamos en el segundo ítem, ¿verdad? Que es que el ítem 4, uno de los críticos, que la búsqueda de la literatura sea correcta. Y ahí Amstar también nos dice, consulten a un bibliotecólogo o una bibliotecóloga, ¿verdad? A alguien especializado en la búsqueda de información. ¿Por qué? Porque el proceso de búsqueda de información igual puede ser engorroso, puede ser difícil, es largo y requiere un nivel de expertise. No es lo mismo buscar información, por ejemplo, para un marco teórico de una tesis o una tesina, ¿verdad? Que buscar para una revisión sistemática, porque tenemos que comprender que cuando yo, por ejemplo, hago una búsqueda, por ejemplo, para esta misma presentación, yo igual tengo citas, que al final del trabajo se ve la bibliografía, ¿verdad? Entonces yo entro, por ejemplo, a PubMed, a Scopus, a Web of Science, pongo algunas palabras clave y sí, tiene que usarse más de un botón, y ya voy para eso. Pongo las palabras clave y elijo los artículos que a mí me gustan, ¿verdad? En cambio, para una revisión sistemática yo no elijo los que a mí me gustan. Yo tengo mis criterios de elegibilidad y tengo que realizar ecuaciones de búsquedas de tal forma de que yo pueda recuperar toda la evidencia disponible, toda la evidencia virtualmente disponible, ¿verdad? Porque hay veces en que uno no tiene acceso a todo. Em, entonces no trabajo con 5 artículos para hacer una presentación o con 20 artículos para un artículo, por una tesis, no sé, trabajo con 7.000, 10.000 y después tengo que pasar por un proceso de tamizaje, de filtrar. Entonces, el ítem 4 se refiere a la calidad de la ecuación de búsqueda para poder recuperar la cantidad de artículos que realmente son los que existen, ¿ya? Y la pregunta de Caroline, sí, efectivamente tiene que usarse más de un motor de búsqueda. em, Varía, ¿ya? Dependiendo de el tiempo. Yo casi siempre para pregrado, cuando tienen que hacer tesis, acá se hacen scoping de tesis. No he visto ninguna tesis que sea una revisión sistemática como tal, como más grande, con metaanálisis o algo. Pero yo siempre recomiendo que utilicen por lo menos unas 3 o 4 bases de datos, ¿ya? ¿Por qué? Porque aunque sea una base de datos como PubMed, ¿ya? O EBSCO, tenemos que recordar que no todas las revistas están indexadas en todas las bases de datos, ¿ya? Entonces, trabajar con una sola base de datos o trabajar con, supongamos, 4 bases de datos, pero las 4 bases de datos son del mismo proveedor. Estoy trabajando con Clinical Key, Scopus, Science Direct, y todas son del Sevier, me va a dar paso a que yo tenga un sesgo de publicación. Ya esa va a ser una limitación de mi investigación, porque voy a tener un sesgo de publicación. Es decir, mi sesgo ahí va a ser que estoy buscando solamente la información o en la evidencia publicada por un solo proveedor. Entonces sí, tiene que utilizarse más de un motor de búsqueda. Eh, Después, el ítem 7 es la justificación de la exclusión de los estudios individuales. ¿Ya? Ahí tengo que dar detalle de, valga la redundancia, por qué se están excluyendo esos estudios y muchas veces porque es un ítem crítico porque va de la mano con evaluar los estudios. ¿Ya? El riesgo de sesgo, ¿verdad? De los estudios individuales incluidos en la revisión también va de la mano con aplicar herramientas estadísticas, ¿verdad? Ver el riesgo de sesgo, ¿ya? Y para eso hay otras herramientas, ¿verdad? Después tenemos el ítem 11 que es si es apropiado realizar un metaanálisis o el método de metaanálisis. Y ahí, de nuevo, también
nos pasa que a veces nosotros, no sé si se han dado cuenta que uno a veces está buscando o encuentra, hay revisiones con metaanálisis y revisiones sin metaanálisis, ¿verdad? Y el metaanálisis no siempre está presente en las revisiones. Las Scoping Review, por ejemplo, no van con metaanálisis. O yo personalmente, tal vez estoy equivocado, pero no he visto ninguna Scoping Review que venga con un metaanálisis. ¿Por qué? Porque primero tengo que ver si se puede realizar ese metaanálisis, ¿ya? Si los resultados son todos muy distintos, ¿verdad? O si tengo que aplicar pruebas de sensibilidad, si tengo que aplicar otras pruebas estadísticas para ver si, por ejemplo, las odds ratio son correctas, si no están muy dispersas, tengo que hacer mis gráficos, entonces tengo que validar si puedo hacer el metaanálisis y si el metaanálisis es realizable, no es llegar y hacer el metaanálisis. Después voy a explicar también qué es el metaanálisis, si es que quedan las dudas. Em, Consideración del riesgo de sesgo de la interpretación de los resultados del estudio, de la review. Ese también es un ítem clave y, como les decía, hay presencia o el impacto que puede tener r- el sesgo de publicación. ¿Ya? Algo tal vez no es necesario, pero igual algo fundamental es conocer que el concepto de sesgo básicamente es darle tal vez mayor importancia o menor importancia de la que algo realmente tiene en base a otra variable. ¿Ya? Es decir, yo puedo, un ejemplo claro en este ítem que es crítico, yo trabajo solamente con bases de datos del Sevier, estoy trabajando con, como les dije, con Clinical Key, con Scopus, con Science Direct, y digo, tal elemento me ayuda a prevenir la diabetes tipo 2. No sé, estoy inventando cosas. Em, y puede que Scopus haya dicho eso solamente, o Elsevier, pero que en realidad no sea la realidad de la evidencia disponible que hay en todas las bases de datos y en todos los artículos, perdón, y en todas las investigaciones que se han desarrollado. Por eso es tan importante, o también es uno de los ítems críticos, evaluar la presencia o qué tan probable es que haya un sesgo eh, en la publicación, ya de los artículos que yo estoy utilizando. Y eh, todo esto son básicamente, como les dije, checklists. Estos son como los números de los ítems, ¿verdad? Son 16 ítems. Y ahí uno va poniendo sí, sí parcial, no, ¿verdad? Voy rellenando el checklist, que son como una selección múltiple, y me va a dar una evaluación, que es esta de acá. Que es básicamente el rating de si es confiable los resultados de la review. ¿Ya? Que pueden ir desde... Acá siento que está al revés. Siento que debería partir de críticamente bajo. Pero es alto, moderado, bajo y críticamente bajo. ¿Ya? Alto es que se considera que no hay debilidades críticas, ¿verdad? La revisión entrega un resumen acertado de los resultados de los estudios que se realizaron. ¿Por qué lo considera así este test? Porque yo voy rellenando, por ejemplo, me van a preguntar, ¿tiene un protocolo? Sí. ¿Ese protocolo se hizo a priori? Sí. ¿Ese protocolo se cargó a algún repositorio? Sí, ya, lo cargo. Entonces la máquina, ¿verdad? Dice, ah, tienes los 5 puntos, ¿verdad? Después tengo el moderado, que ahí nos dice que la revisión sí tiene una debilidad, pero tal vez no es una debilidad crítica. Ahí yo igual lo puedo corregir. Después cuando ya hay debilidades críticas, ¿verdad? Y no entrega un resumen acertado acerca de los estudios y eh, el interés de ese estudio a la pregunta y ya después críticamente bajo, que es cuando básicamente algo mal hice, porque me está diciendo que tengo muchos errores, más de uno, de una falta crítica, ¿ya? Este es Amstar 2, ¿ya? Amstar, hasta donde yo tengo entendido, es gratuito. A mí me ha funcionado 2 veces, porque a veces como que tiene problemas con las cookies. Em,
pero uno se hace una cuenta y ya lo puede subir y ellos te entregan como el PDF. Uno puede descargar, ¿verdad? El checklist. Entonces, tratan de cumplir con el objetivo que yo les ponía acá, que es facilitar la elaboración de revisiones de alta calidad entregando el material, para que uno pueda utilizarlo para evaluar o pueda utilizarlo para revisar. Justamente, Pamela creo que me había preguntado por Eva, por ejemplo. Eva me ayudó con la presentación claramente y le hice algunas preguntas. Y claro, pues ya me decía que es importante siempre trabajar con el Amstar porque es la forma de poder evaluar una revisión, la calidad de esa revisión. ¿Ya? Es el Amstar, el Cochrane, perdón, Amstar, Prisma y otro más que no puse en la presentación que tiene que ver con el riesgo de sesgo, pero siento que era un poco más avanzado como para ponerlo en algo introductorio. Y después tenemos Prisma, que las personas que son de la Facultad de Medicina de Reñaca, yo creo que ya los tengo chatos y chatas con Prisma porque llevo como 2 años hablando de Prisma, Prisma, Prisma aquello, Prisma esto. ¿Y qué es Prisma? Prisma significa Preferred Reporting Items for Systematic Review y Meta-Análisis, es decir, los ítems que tienen que estar en el reporte. ¿Qué se entiende como reporte? El artículo. ¿Cuáles son los ítems que yo debería tener en el artículo de mi revisión? ¿Por qué también se trabaja con Prisma y con Amstar? Porque hay una alza en las revisiones y no todas las revisiones son de alta calidad. ¿Ya? Alguien más, tal vez fuerte, diría que hay mucha revisión basura, como mucha revisión que está de más, ¿ya? Porque no siguen las guías, no tienen unos fundamentos claros, ¿ya? Entonces, la guía de Prisma se diseñó para mejorar la presentación de los informes, es decir, la presentación de los artículos. Nos dice cuáles son los ítems principales, ¿verdad? Que tiene que haber. Prisma, por ejemplo, para las Scoping Review trabaja con 22 ítems. Para las revisiones con metaanálisis, si no me equivoco, son 26 o 27 ítems, que también es muy parecido a un checklist. Ofrece orientación, ¿verdad?, a los autores, explica de manera exhaustiva cómo se llevan a cabo las revisiones sistemáticas y Prisma tiene distintas guías. Tiene la guía Prisma 2020 para metaanálisis y tiene la guía 2018, si no me equivoco, para revisiones sistemáticas, perdón, scoping reviews o revisiones de alcance. También tiene sus guías de protocolo, ¿verdad? Entonces nos da un protocolo básicamente modelo, cosa de que yo lo pueda ir adaptando a mi propia investigación, porque el protocolo es uno de los puntos que Prisma identifica como importantes o que tienen que encontrarse presentes en la metodología. Es el primer punto de la metodología, el ítem 5. Entonces, este, por ejemplo, es el checklist de Prisma. Es un checklist, no es una rúbrica. Yo siempre hago esta diferencia. Es decir, que no hay grises. O lo tiene o no lo tiene, o está bueno o está malo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Prisma nos dice, ¿qué es lo primero que tiene que tener tu artículo? En el título, ya, el título tiene que identificarse como una revisión sistemática. Es decir, el efecto de la lectura en personas con depresión postparto, 2 puntos, una revisión sistemática. ¿Ya? Tiene que estar eso presente y es el único ítem que Prisma me está diciendo que tiene que estar presente en el título. ¿Ya? Después, por ejemplo, yo tengo el resumen y ahí me dice, bueno, ve Prisma 2020 para el Abstract Checklist, pero básicamente es que sea un resumen estructurado. ¿Ya? Eso es lo que nos dice Prisma. Después tenemos la introducción, después tenemos la metodología y así, si se dan cuenta, por ejemplo, en los data items o en la síntesis de los métodos tenemos 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, porque son secciones, esta sección método, el ítem 13 y el ítem 13 tiene distintos puntos y no siempre se van a aplicar todos. Hay algunos que dicen, por ejemplo, if, es decir, si es que es aplicable. Por ejemplo, para la Scoping Review son 22 ítems, 20 son obligatorios porque hay un ítem que es presupuesto o si hay
fondos, si está financiado, financiamiento, y ahí uno no lo pone, no puede ser un ítem obligatorio, ¿verdad? También está la parte de evaluación de la calidad de la evidencia. Si no tiene que ver con mis objetivos evaluar algo para una revisión de alcance, para un scoping, no es obligatorio que lo haga, como si sería para una revisión sistemática. Y acá, como les dije, son 27, ¿ya? La discusión, otras informaciones, ¿verdad? Todo lo que tiene que estar disponible para que mi reporte sea de calidad. Entonces, trabajando con las instrucciones de Cochrane, con Amstar, con Prisma y con esta otra guía que, lo lamento, lo tengo en la punta de la lengua, pero ve el riesgo de sesgo de la evidencia y aplicando las pruebas, ¿verdad? Se supone que ya debería poder tener eh, una revisión de calidad con todas estas guías o con todas estas ayudas. Algo que igual es importante, ¿verdad? Que dejemos presente. em, yo, por ejemplo, les recomiendo mucho a las carreras de pregrado, obstetricia, kine, principalmente con los que he trabajado más, con las tesis, como trabajar con revisiones de alcance porque son como un buen ejercicio que es posible que los estudiantes realicen de cómo tiene que ser una metodología estricta, sistemática, ¿verdad? Como un momento en el que se puedan acercar un poco más a la academia, porque si no lo ven ahora es muy poco probable que lo vean después, o lo van a ver después cuando tal vez si alguien se dedica a la academia, pero tiene muchos fundamentos que son importantes que uno maneje y que no siempre se manejan, como por ejemplo qué es la metodología, cuáles son los tipos de metodología, la población, qué es buscar información en bases de datos, cómo extraer datos, cómo preparar un artículo, un reporte bien hecho, ¿verdad? Seguir instrucciones, es como un buen proceso de aprendizaje. Eso es como un paréntesis. Y después tenemos lo que les había dicho del metaanálisis, ¿ya? Em, el metaanálisis, hay distintos, esto es como un parafraseo de unos autores, que me dio mucha risa lo que un autor puso, que se describe como el análisis de análisis. ¿Por qué? Porque es una prueba estadística, el metaanálisis es una prueba estadística que analiza diversos resultados individuales con el propósito de integrar los distintos hallazgos, reduciendo la incertidumbre y obteniendo información más confiable acerca de los efectos de tratamientos o intervenciones, ¿verdad? Entonces, básicamente, el metaanálisis es que yo tomo todas las subtraction, por ejemplo, las paso por las distintas pruebas estadísticas, hago el metaanálisis y digo, ya sí tenemos una media no varían entre sí los resultados tanto, ¿verdad? Es aplicable el metaanálisis y ahí puedo reducir la incertidumbre y obtener tal vez una información más clara. No todas las revisiones sistemáticas incluyen un metaanálisis. Como ahí dice, puede no ser adecuado si los diseños de estudios son demasiado diferentes, si los resultados medidos no son lo suficientemente similares o si existen muchas dudas sobre la calidad de los estudios, de modo que un resultado medio de todos ellos no resulta significativo. Pero tenemos que pensar como el metaanálisis, como esto lo estoy reduciendo muchísimo, porque igual hablar de metaanálisis, igual, a mi parecer, es complicado porque es harta información, como harto conocimiento que hay que tener previo, principalmente de bioestadística, porque las matemáticas tienen algo muy curioso, que es que son como jerárquicas, ¿verdad? No puedo saber algo si no sé lo que está abajo y no sé lo que está abajo y no sé lo que está, como que tengo que ir de a poquito sabiendo las cosas. Pero diciéndolo como en palabras simples, podríamos considerar que el metaanálisis es que yo tomo todos, ¿verdad? Unos resultados, unas estadísticas y de eso saco una media a través de distintas pruebas estadísticas para poder decir que efectivamente es estadísticamente importante o que tiene un impacto estadísticamente real, ¿ya? O significativo, esa era la palabra, significativo. Y ahora les quería, ¿verdad?, hablar como de una revisión sistemática puede contener otras revisiones no metaanálisis. Una revisión sistemática puede contener,
Las revisiones sistemáticas que contienen otras revisiones son, por ejemplo, las overview, ¿ya? Que son como las revisiones de revisiones. Y también se pueden hacer como algunas excepciones metodológicas en las revisiones rápidas, que ya voy a hablar de ello. Pero sí, una revisión sistemática puede contener otras revisiones eh, dependiendo de la metodología, porque como les dije, hay distintos tipos de revisiones. La overview se dedica a eso. Y las revisiones rápidas, hasta cierta extensión, también trabajan con otras revisiones. Entonces tenemos la revisión de alcance o la scoping review, ¿verdad? Son un tipo de síntesis de conocimiento, pero también siguen un enfoque sistemático para recopilar evidencia sobre un tema, identificar los conceptos, las teorías, las fuentes y las lagunas principales del conocimiento. Este tipo de investigación es la que yo siempre como que recomiendo con lo que uno como que parta, ¿verdad? Porque tienen menos ítems y esto va a quedar grabado, pero uno aprende a porrazo muchas veces, ¿verdad? Entonces es bueno partir con estas porque no diría que son más fáciles, pero al tener menos ítems uno puede concentrarse más en unas cosas. Eh, y las principales razones para realizar una revisión de alcance, ¿verdad? Son explorar la evidencia disponible, mapear y resumir la evidencia, servir de base a futuras investigaciones, identificar vacíos de la evidencia y subsanar vacíos de la evidencia. ¿Por qué? Porque si bien todas las revisiones sistemáticas lo que buscan es hacer una síntesis de la evidencia, la revisión de alcance nos ayuda particularmente para tener una visión muy general de qué es lo que se está investigando. ¿Ya? Es la parte de la revisión sistemática, por así decirlo, que nos ayuda a tener un estado del arte, un resumen, una síntesis. ¿Ya? Y también se utilizan mucho, como lo dice ahí, como bases para poder identificar un vacío en la evidencia disponible, ¿ya? O como bases para poder realizar otras investigaciones posteriores. Em, las revisiones de alcance o scoping review tienen una guía Prisma, o mejor dicho, Prisma tiene una guía para scoping review que es la Prisma for SCR, que es Prisma para scoping review. Y ahí también nos dicen como todas las cosas que tiene que tener disponibles, porque no hay que confundir la revisión sistemática con la scoping. La scoping es un tipo de revisión sistemática, ¿ya? Y ahí es cuando empiezan a tomar como valor los apellidos. Por ejemplo, si nos devolvemos al principio, tenemos las revisiones sistemáticas, las narrativas, las scoping, las live and review, las overview, las revisiones rápidas. Todas cumplen con... Oh, no sé qué es eso. Todas cumplen con un... Ahí sí. Todas cumplen con un objetivo distinto. Por eso hay distintos tipos de revisiones. Y después tengo las revisiones rápidas. ¿Ya? Las revisiones rápidas, bueno, lo dice el nombre y también la figurita, ¿verdad? Tiene como objetivo recopilar, resumir la evidencia, sí, pero lo más rápidamente posible. Y utilizar los recursos de manera mm, muy eficiente y con más, es más eficiente que las revisiones sistemáticas tradicionales. ¿Ya? Ahí dice, esto se logra a menudo simplificando o omitiendo ciertos pasos para acelerar la forma en que planificamos y llevamos a cabo la revisión. La principal característica no es la velocidad para terminar la revisión, sino una aplicación de atajos metodológicos. Eso es lo que nos dice Prisma. Perdón, Cochrane. Eh, ¿Cuál es la razón de hacer revisiones rápidas? Cuando tenemos datos que están cambiando muy rápidamente y necesitamos tomar decisiones. Por ejemplo, pandemia, COVID. ¿Ya? Ahí era importante tener síntesis de la evidencia disponible rápidamente para poder tomar decisiones. ¿Ok? Eh,
Y ahí nos dice, po, algunas de las principales razones son las decisiones rápidas urgentes, los recursos limitados, actualización de guías o directrices, nuevas tecnologías o tratamientos, áreas de investigación con cambios constantes, encontrar vacío de la evidencia, justificar nuevas investigaciones, oportunidades urgentes e impresiones preliminares. Pero ¿cuándo no se tiene que realizar una revisión rápida? La revisión rápida no se tiene que realizar, por ejemplo, cuando yo quiero publicar, simplemente. Entonces yo quiero publicar, quiero tener un print más rápido, ¿verdad? Quiero subir mi índice de citas. Entonces voy a hacer una revisión rápida y me voy a saltar algunos pasos metodológicos. ¿Ya? No es la finalidad. Si bien todo esto termina en artículos, la finalidad es tener información de calidad, tener síntesis de calidad. Porque si no, igual se empieza a dar como un círculo vicioso, ¿verdad? Tenemos mucha información que no sabemos ciertamente a ciencia cierta si es de calidad o no, si es confiable. Aplicamos revisiones, pero si las vamos a hacer simplemente por el hecho de investigar para poder tener mayor cantidad de publicaciones, lo que nos genera es que también se dé el espacio a que se hagan revisiones mal hechas, ¿verdad? Entonces se va armando un círculo vicioso. ¿Y cuál es algo que también no es recomendable, por ejemplo, realizar una revisión rápida si uno no hace revisiones sistemáticas, si no hay cierto nivel de expertise en cómo es el proceso? Porque ahí nos dice que a menudo se logra simplificando o omitiendo ciertos pasos para acelerar la forma en que planificamos o llevamos a cabo la revisión, pero no es saltándose pasos, sino es que, por ejemplo, en el proceso de tamizaje, que es cuando yo tengo un mínimo de 2 investigadores, revisando títulos y resumen, después revisando texto completo, ¿verdad? Criterios de inclusión y exclusión. eh, lo que yo me saltaría ahí, por ejemplo, es tal vez revisar el 60% entre 2 autores y después el otro 40% lo revisa un solo autor. ¿Ya? O se hace eh, se saca un nivel. Em, También, por ejemplo, algo que dicen las revisiones rápidas de Cochrane, perdón, de Cochrane, sí, la guía, es que se puede, como ahí preguntaba Caroline Weinstein, si se puede utilizar otras revisiones, por ejemplo, tal vez no con metaanálisis, otra revisión sistemática. Y ahí mismo dice, bueno, si la revisión es sistemática es buena, es del mismo tema, claro, se pueden tal vez sacar datos de ahí, de tal vez un metaanálisis ya hecho, dándole las referencias correspondientes. ¿Ya? Entonces, porque tengo esta urgencia, porque es algo realmente urgente, ¿ya? Que tiene que tomarse la decisión ahora, porque, insisto, hay que recordar que la finalidad de este tipo de investigaciones es la toma de decisiones. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O algo que le gustaría plantear, decir? No hay ninguna duda tampoco en el chat, Jorge. Ahí hay una mano Ahí, levantada. sí, Steren. Sí, hola, perdón, buenos días. Buen Tengo día. la pregunta con respecto a tu experiencia, apreciación de la herramienta automatizada que existe en el día de hoy. O sea, no sé, Ryan, Illicit o cualquier inteligencia artificial de que te venden el Ryan de que te va a hacer la revisión sistemática por ti, por ejemplo. No sé cuál es tu experiencia en este sentido. A mí Ryan sí me gusta, eh, pero sigue siendo un negocio. O sea, ese de que te vas a la revisión, no. Eso es simplemente marketing, ¿ya? Porque también hay que saber, básicamente, eh, hay que tener conciencia igual de que acá, por ejemplo, nosotros trabajamos con criterios de exclusión e inclusión, ¿verdad? Y ese va a ser como nuestro norte, nuestra guía de cómo hacer las cosas. Y llegamos a un consenso porque hicimos un protocolo, no estamos trabajando solos porque una de las razones o de las formas de no caer en sesgo es tener un grupo de trabajo, ¿verdad? Llegar a consensos, trabajar con guías, trabajar con instrucciones, trabajar con fundamento
Em, entonces Ryan, por ejemplo, te ofrece hacer el tamizaje, como, oh, yo te voy a borrar los duplicados, yo te voy a borrar esto otro, tú me pones tu pregunta pico y yo te lo elijo. Ahí yo diría que no caer en eso. Lo que sí me gusta de Ryan es que es una forma muy fácil de mantener el flujo de trabajo, ¿ya? Porque yo, por ejemplo, descargo 6.000 artículos y eso lo descargo en RIS, ponte. Lo cargo al Ryan y ahí puedo decir, Ryan me ofrece, ¿quieres eliminar los duplicados? Y es como, los eliminas tú o lo elimino yo. Y es como, ya, bueno, no, los voy a eliminar yo. Ya. Pero me permite mantener un registro sin necesidad de yo tener que andar en la agenda escribiendo, eliminé tal día tantos duplicados. ¿Ya? Sí, igual la herramienta de Ryan, la de identificación de pico, encuentro que te ayuda a acelerar la lectura, porque te propone como subrayar los temas y después tú lo analizas, lo aceptas, lo rechazas. Claro, por eso es como que te ayuda a que sea más fácil, pero personalmente casi siempre termino haciéndolo yo y que él me destaque, que me destaque, pero claro, hacerlo. Y al final, si nos damos cuenta, es un avance, porque antes, ¿qué se hacía? En un Excel. Ya yo no tenía que un Excel de chorrocientas mil líneas para abajo, tener que arreglar los metadatos de manera manual. Uno estaba toda la tarde, todo el día, toda la semana arreglando metadatos. Después yo pasé a Mendeley, porque Mendeley me permitía borrar duplicados. Y fue como ya, es un poquito más ordenado porque además puedo tener, por ejemplo, las anotaciones de la lectura de texto completo. Y Ryan básicamente es una interfaz más cómoda. No sé si respondí tu pregunta, la verdad. Sí, 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 porque como he jugado un poquito con esta herramienta y quería saber justamente qué opinara. Así que súper, gracias. Dudas sobre la búsqueda de una revisión. Sebastián, Esteban y Nostroza. Cuando los temas son muy generales o engloban muchos términos comunes, por ejemplo, buscar artículos sobre uso de herramientas tecnológicas para mejorar calidad de vida en adultos mayores. ¿Existe una estrategia para mejorar esta búsqueda y un mejor filtrado de artículos? Sí. ¿Cuál es la estrategia? Tener una ecuación de búsqueda. ¿Ya? Lo que yo siempre recomiendo es que hacer búsquedas preliminares. Es decir, supongamos que yo tengo mis palabras clave. Esto es lo que yo hago tanto con tesistas como cuando me piden que yo haga búsquedas. Supongamos que yo tengo mis palabras clave, que es adultos mayores, herramientas tecnológicas, ¿verdad? Y yo las voy buscando una por una. Ya, entonces yo, por ejemplo, tengo adultos mayor en EBSCO, me salen 1.000.000 de resultados. Y si yo pongo, por ejemplo, herramientas tecnológicas, me salen 1.000.000 más de resultados. Si yo pusiera adultos mayores o herramientas tecnológicas, me deberían salir 2.000.000 de resultados como máximo, ¿verdad? Entonces lo que yo voy haciendo es que en la búsqueda preliminar voy viendo que las palabras clave no me generen error de sintaxis, porque la base de datos a veces es como una calculadora científica. No va a corregir, no va a interpretar, simplemente me va a dar resultados y hay veces en que las bases de datos no van a tener resultados por cómo yo estoy buscando. Y me generan errores de sintaxis, que eso pasa mucho cuando los temas son muy generales o engloban términos muy comunes. Por ejemplo, me acuerdo de hace un año una estudiante de medicina familiar estaba viendo los efectos del surf en la salud de las personas. Y ahí tuvimos que poner surf, salud, ¿verdad? Y tuvimos que poner no internet, porque le aparecían muchas cosas de navegar por la web, porque era un concepto muy general. ¿Ya? Entonces, ahí lo que habría que hacer es revisar todas las palabras clave una por una, ver que no tengan errores y después ir de a poco aplicando distintos filtros y distintas formas de la ecuación de búsqueda. Ya, a veces, por ejemplo, uno pone adultos mayores, em, por ejemplo, en inglés, porque las búsquedas tienen que ser en inglés, voy a ocupar aged, ¿ya? Y aged es como el descriptor en el caso de las ciencias de la salud, pero tal vez voy a tener mejores resultados con old person dependiendo de la disciplina en la que yo estoy investigando también. Porque, por ejemplo, tal vez
Algo que pasa es que el descriptor en español de una persona de tercera edad es anciano, pero tal vez no se van a referir como anciano en todas las disciplinas del conocimiento. Entonces ya yo tengo que ir jugando un poquito con las palabras clave, y revisándolas una por una, y revisando distintas bases de datos, y revisando las distintas ecuaciones, los distintos operadores booleanos. No sé si respondí a tu pregunta, Sebastián. Ah, ya. Dice que ¿Alguien sí. tiene alguna otra? Sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Parece que no. Em, bueno, la verdad es que hablé bastante rápido porque acá tenemos las referencias bibliográficas ya. Eh, bueno, la presentación va a estar en línea, ¿verdad? El video. Si tienen alguna duda o alguna consulta me pueden escribir a mi correo, que es jorge.meneses@v.cl. Muchas gracias también por haber participado. Voy a dejar de compartir. Em, y eso. Por eso les decía, no sé si alguien más tiene alguna duda. Yo sé que tenían tal vez otra idea, pero es que son conceptos que tienen que igual revisarse de manera fundamental y en un inicio para después empezar a trabajar las revisiones. Ujú. Porque la experiencia me ha dicho que em, es complicado el tema de las revisiones sistemáticas, todo el proceso. Entonces necesitamos manejar fundamentos, necesitamos manejar como una teoría básica para comprender qué es lo que estamos haciendo. Alejandra había levantado la mano, Alejandra Figueroa. Creo que se equivocó Ah, se de equivocó de. botoncito Ah, ya. porque después se puso a aplaudir. Ya. Parece que no hay más. Aquí hay hartos agradecimientos, Jorge. Yo también agradecida de tu tiempo y también de estos tips que nos has entregado de estas orientaciones a las revisiones. Quizás después podemos ver ahí las diferencias entre un modelo u otro. Así que eso, muchas gracias. Como no hay más preguntas, dicen todos muy buena presentación. Ya, muy agradecidos también. El video va a estar en el YouTube de la Facultad de Medicina, ¿ya? Así que a todos los que están inscritos, yo igual les voy a mandar el enlace del YouTube, ¿ya? A los que ya se inscribieron en la lista de asistencia, así que no olviden, por favor, ¿ya? Así que en cuanto a la constancia de asistencia, se entrega una constancia. Nosotros nos demoramos como 15 días en enviarla, hábiles, por favor, así que paciencia debido a que nuestra secretaria de la comisión tiene varias comisiones, entonces también tiene que darle la hora a todas, ¿ya? Eso, cualquier duda también me pueden escribir a mí. Espero prontamente que podamos tener algún otro seminario. Han sido súper buenos y como les decía en un inicio a quienes no estaban, esta idea nace desde una encuesta que nosotros hicimos como Comisión de Investigación e Innovación de la facultad a los mismos académicos y académicas. Entonces las temáticas nacen de esta necesidad sentida, así que muy agradecida de ti, Jorge, también estas dos oportunidades que nos has apoyado y vamos a ver cómo seguimos después con si tenemos alguna otra sorpresa de seminario. ¿Ya? Eso, no sé si hay alguna otra pregunta. Dicen muchas gracias, saludos, abrazos. Y cualquier consulta también con respecto a las constancias o a la grabación me pueden... Ah, Jorge, ¿tú nos podrías Dime. facilitar tu PDF para poder enviarlo a los que están inscritos? Sí, no hay problema. Sí, ya, perfecto. Ya, entonces a Para quienes que se tengan acceso a la inscribieron, referencia. Sí, voy a mandarle el PDF que me envía Jorge para que ustedes también lo tengan ahí, ¿ya? Eso, les dejo un abrazo, muchas gracias por su asistencia, gracias a ti, Jorge. no por la Ahí te voy a invitación. mandar un aplauso y después un corazoncito. Muchas gracias, muchas Ya, gracias. muchas gracias, que estén muy bien, cuídense, lindo fin de Chao, semana. gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao, Chao, gracias. gracias.